Bien amigos, en este día vamos a trabajar los aminoácidos y las proteínas. Nuestro objetivo de aprendizaje es identificar las estructuras químicas de los aminoácidos y proteínas en relación con sus propiedades y sus aplicaciones. Pues ahora continuamos. Entonces, los aminoácidos son como los ladrillos de una construcción a partir de las cuales se fabrican las proteínas. Aunque existen más de 300 aminoácidos diferentes en la naturaleza, solo 20 hacen parte de las proteínas presentes en los seres vivos. Las proteínas constituyen un tipo de macromoléculas con múltiples funciones. Esto nos permite que las proteínas pues son polímeros cuyos monómeros son los aminoácidos. Las proteínas biológicas, en este caso, son en su gran parte, las propiedades, en este caso, si hablamos de las propiedades biológicas de las proteínas, se relacionan con el tipo de aminoácidos constituyente y el orden en que estos se encuentran acoplados. Estas condiciones determinan la estructura tridimensional de las proteínas, la cual tiene gran importancia biológica. Las proteínas desempeñan funciones muy variadas en los organismos vivos. Por ejemplo, constituyen el soporte físico del cuerpo en el metabolismo. Sirven como hormonas portadoras de vitaminas y oxígeno y dióxido de carbono y como enzimas. También llevan a cabo actividades de señalización y defensa. Así, la piel y las uñas están hechas de queratina, la seda de fibroína, los tendones y los cartílagos de colágeno. Para nombrar solo algunos ejemplos de proteínas estructurales, las hormonas insulina y glucagón son ejemplos de proteínas con funciones regulares. Especialmente estas hormonas se encargan de regular los niveles de glucosa en la sangre, por ejemplo. Y por último, los anticuerpos son también proteínas encargadas de las defensas orgánicas. Por otro lado, tenemos las estructuras de aminoácido. En este caso, constituyen unas clases de compuestos orgánicos que contienen simultáneamente los grupos funcionales amino. Para este caso, si hablamos del grupo funcional amino, sería el NH2 y carboxilo, COOH. ¿Sí? Identificamos el grupo amino y el grupo carboxilo. Aquellos que forman parte de las proteínas en los seres vivos poseen los grupos carboxilo y el grupo amino unidos al carbono, en este caso el carbono alfa, que se caracteriza por ser un carbono adyacente al carbono carbonilo, por lo que se conoce como alfa aminoácido. La estructura general de un alfa aminoácido es, para este caso, tendríamos el carbono. Por este lado tendríamos el hidrógeno
por acá tenemos un grupo radical. Por este lado tendríamos el grupo carboxilo y por este lado tendríamos el grupo amino. De esa manera reconocemos los aminoácidos. La identidad del grupo radical diferencia un aminoácido de otro. Esta puede ser una cadena de carbonos. Por otro ejemplo, en la glicina, podríamos tener un ejemplo, es un átomo de hidrógeno, mientras que en las alaninas podríamos hablar de la glicina, simplemente aquí al hablar de la glicina, ¿sí? Es un átomo de hidrógeno, en este caso, mientras que en la alanina, por ejemplo, glicina, la alanina, para este caso, es un radical de un grupo metil, ¿no? Entonces lo tendríamos de esta manera. Entonces aquí observamos que la alanina, la alanina, diríamos alanina, ¿sí? Tiene un grupo metil, mientras que la glicina tiene un hidrógeno, ¿sí? Entonces, esa podría ser nuestra diferencia, y así diferentes aminoácidos podría diferenciarse en relación con el radical. Bueno, pues nota que, a excepción de la glicina, el carbono alfa de cualquier otro aminoácido es quiral o asimétrico. Por lo tanto, los aminoácidos son ópticamente activos y poseen enantiómeros D y L, de los cuales solo los alfa L aminoácidos están presentes en todos los seres vivos. Bien, entonces aquí tenemos unos ejemplos de lo que estábamos mencionando sobre los enantiómeros D y L. Estos son un ejemplo de enantiómeros L. Entonces tenemos L-fenilalanina, pues tiene aquí una parte de la alanina, ¿sí? La alanina está aquí, y este lado tiene un grupo fenil, ¿sí? Entonces, el grupo fenil es toda esta parte alanina. Entonces, dependiendo, aquí está las crucecitas que hemos colocado aquí, significa que en el centro está un carbono, entonces a ese carbono alfa están unidos los demás grupos. En este caso, todos aquí están de la forma estructural L, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de la nomenclatura de los aminoácidos, son desde el punto de vista de su estructura aminas sustituidas. Sin embargo, en la mayoría de los
estos casos y es especialmente aquellos de interés bioquímico se conocen a través de nombres comunes y de abreviaturas derivadas de estos. Pues mostraremos algunos de las estructuras con nombres y abreviaturas de algunos aminoácidos. Aquí tenemos un grupo de aminoácidos de tipo neutro, pues para este caso, aquí como le falta un hidrógeno, entonces está cargado por este lado negativamente. Aquí como tiene un hidrógeno de más, está cargado positivamente. Entonces se trata de la alanina. En el caso de la glicina, que tiene las mismas características similares. La valina también tiene las mismas características similares a las otras, que están de forma neutra. Aquí por este lado tenemos la leucina, siempre el carbono unido a un grupo carboxilo, pero entonces este carboxilo le falta el hidrógeno y por eso tiene una carga neutra. Aquí tiene un hidrógeno de más, por eso tiene una carga positiva por este lado, y entonces tiene la opción de intercambiar hidrógenos y de esa forma podemos representar los aminoácidos de tipo neutro. Siempre mantienen su estructura general, ¿no? Entonces, con base en esto existirán también otros grupos de aminoácidos que tienen grupo radical alifático polar. También existen otros que tienen aminoácidos ácidos y también existen aminoácidos básicos. Cada uno, dependiendo, se caracteriza por más que todo de su número de pH. En cuanto a la clasificación, como mencionamos anteriormente, lo que caracteriza a los diferentes aminoácidos es el grupo radical, ¿no? Este grupo, el grupo radical, que puede estar a este lado y entonces unido al grupo carbono alfa, en este caso. En este sentido existen aminoácidos neutros, ácidos y básicos, como lo mencionamos anteriormente y vimos unos ejemplos. En los neutros el grupo R carece de carga y las cargas de los grupos de amino y carboxilo disociados. Como lo podemos observar aquí, en este caso, el grupo amino está disociado y el grupo carboxilo está disociado en cada uno de estos ejemplos. Pues de alguna manera se equilibran. En este caso, el radical R puede ser alifático o aromático. En los ácidos, el radical presenta un grupo carboxilo adicional, por lo que el pH neutro, cerca entre 7.3 en el interior de la célula, estos aminoácidos se encuentran disociados como iones carboxilato. Por último, los básicos poseen un grupo R capaz de protonarse, por ejemplo, un grupo amino, el cual el pH celular se encuentra en forma de ion amino. Entonces, de alguna manera, lo podemos observar de esa forma. Decimos que de acuerdo con los requerimientos nutricionales de los organismos, los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Es una clasificación de gran importancia. Los primeros, en este caso, los esenciales, son aquellos que un organismo no puede sintetizar por sí mismo y por consiguiente deben obtenerse a través de la dieta alimenticia. Es decir, esos son los que nosotros ingerimos con nuestra alimentación. Para el hombre, los aminoácidos esenciales son los siguientes. En este caso tenemos esos aminoácidos esenciales, decimos que son el triptófano, la lisina,
lisina, la fenilalanina, la leucina, isoleucina, valina, por aquí la tenemos, la valina, la leucina, aquí la tenemos, la isoleucina, la treonina y la metionina. Entonces, esos son los aminoácidos de tipo esenciales. Cuando hablamos de sus proteínas, de sus propiedades, en este caso las propiedades físicas, retomando la información contenida en muestras anteriores, pues los aminoácidos cuyo grupo radical es polar son hidrófobos, es decir, no soluble en agua. Eso significa que sean hidrófobos, que no sean solubles en agua. Mientras que aquellos en los cuales el radical es polar son hidrófilos, es decir, vemos que son unos hidrófobos y otros que son hidrófilos, y solubles en agua, es decir, los unos no son solubles en agua, los hidrófobos, y los hidrófilos sí son solubles en agua. Es importante que tengamos muy en claro esta parte. En general, los aminoácidos son sólidos cristalinos iónicos. Sus puntos de fusión son más altos que los correspondientes a moléculas orgánicas de peso molecular semejante. En cuanto a la parte de las propiedades químicas, pues en este caso, pues al poseer en la molécula un grupo carboxilo y un grupo amino, los aminoácidos presentan carácter anfótero. Es decir, ¿a qué se refiere esta característica? A que actúan como ácido y como base. Por esa razón son anfótero. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del medio donde se encuentre. Si la solución está saturada, ¿sí? Cualquier solución, con iones de hidrogeniones, ¿sí? Con un pH bajo, ambos grupos se encuentran protonados, como en el caso del grupo carboxilo y el ion amino, ¿no? Ion amino, como lo podemos ver en este caso, este ion amino, respectivamente, por lo que el aminoácido tiene una carga positiva. En medios básicos, el grupo carbonilo, pues el grupo, en este caso, el grupo carboxilo se encuentra disociado como COO negativo porque le falta un hidrógeno, y el grupo amino se presenta en la forma NH2, por lo que el aminoácido posee carga negativa. En otras palabras, ambos grupos ceden protones a la solución de acuerdo con lo anterior, en algún valor de pH. Un aminoácido dado se encuentra en equilibrio en forma de ion dipolar neutro con el grupo carboxilo disociado, y el grupo amino protonado, en este caso, este es el grupo amino protonado. Este valor se conoce como punto isoeléctrico. Pues se nota que los aminoácidos presentados aquí y los nombrados se muestran en su forma dipolar. El punto isoeléctrico de cada aminoácido depende de su estructura. Así, los aminoácidos neutros presentan un punto isoeléctrico cerca al pH neutro, mientras que los aminoácidos encuentran el equilibrio a pH más bajo, de manera que se logre inhibir la disociación del grupo carboxilo adicional. De modo similar, los aminoácidos básicos tienen punto isoeléctrico a pH más alto para así evitar la protonación del segundo grupo amino. En relación con la síntesis de estos aminoácidos,
tendremos? Pues a partir de ácidos alfa halogenados, cuando un ácido alfa halogenado se trata con amoníaco, se obtiene el aminoácido correspondiente, como lo podemos ver a continuación. Bueno, aquí podemos observar que el ácido alfa halogenado, pues este puede ser un halógeno que puede ingresar aquí, cualquier elemento químico halógeno, en ese caso podría ser el cloro, y al reaccionar con el amoníaco, son 2 moles de amoníaco, entonces nos podría dar un aminoácido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en este caso, pues aquí vemos que el halógeno que estaba aquí se ha desplazado y se ha unido con el amonio, ¿sí? Generando puede ser en este caso un restante halogenado y formando un aminoácido, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, de esta forma vemos esa reacción, y para esto se observa que el grupo radical, en este caso, presente en el ácido, se conserva en el aminoácido, por lo que a través de este método es posible sintetizar aminoácido de tipo específico, ¿no? En la síntesis cianhídrica, llamado también método de Stecker, el método de Stecker se fundamenta en la acción de ácido cianhídrico sobre el grupo carbonilo de un aldehído para formar una cianhidrina, ¿no? Cianhidrina, que luego en presencia de amoníaco experimenta la sustitución de un grupo hidroxilo. Entonces, si hablamos de grupo hidroxilo, estamos hablando de este grupo OH por un NH, que es un grupo amino, ¿no? Amino, dando lugar a un aminonitrilo. Este compuesto por hidrólisis genera aminoácidos que mostraremos a continuación, la síntesis de fenilalanina a través de este método, ¿no? Aquí tenemos la fenilacetaldehído, un fenilacetaldehído en presente del cianuro de potasio con agua y en presencia de amoníaco, nos va a producir la hibina, ¿sí? Va a generar luego, en presencia de esta misma sustancia que se va a dar, se va a presentar aquí un triple enlace con el nitrógeno, ¿sí? Se une aquí el grupo amino que va a presentarse, y en disociación de el óxido de hidrógeno podríamos tener en este caso el alfa-fenilalanina, que al comparar entre estas dos, diríamos que el grupo amino ha ingresado y se ha generado una nueva cadena de carbono, de tal manera que se genera una nueva sustancia a través de esta reacción química. Bien, compañeros, continuamos con las proteínas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las proteínas. Bueno, amigo, entonces vamos a hablar sobre las proteínas. En este caso, las proteínas son polímeros de aminoácido, como ya hemos dicho, hemos conocido y hemos pues explicado de alguna manera los aminoácidos. Entonces estos aminoácidos a su vez van a organizarse para formar
otras moléculas mucho más grandes que los aminoácidos, y estas son las proteínas. Ya estamos cerca para configurar ya lo que se llama macroproteínas para llegar a una serie de tejidos y células, ¿no? Bueno, entonces, debido a que incluyen por lo general muchas unidades, son compuestos de elevado peso molecular. La unión entre aminoácidos ocurre a través de la reacción entre el hidroxilo del grupo carboxilo de uno de los aminoácidos y el grupo amino de otros, con pérdida de una molécula de agua, como podemos mostrar a continuación para la alanina y la serina. Como podemos observar aquí, tenemos la alanina, que al reaccionar con la serina nos puede generar una alanilserina. Pero entonces, ¿dónde se unen estas dos moléculas? Pues como podemos ver, este y este, aquí en este caso, pues este hidrógeno, este ion de hidroxilo se desplaza y se une este nitrógeno a este carbono se une, y entonces de esta manera este hidrógeno y este ion de hidroxilo van a desplazarse y van a producir, en este caso, una cantidad de agua, ¿sí? De agua con parte de los hidrógenos que se desplazan, y esa sería la única diferencia, y lo demás todo se conservaría. Como bien tenemos aquí, el nitrógeno conserva uno de sus hidrógenos, y este hidrógeno que está aquí se desplaza y va a formar el agua, de tal manera que se forma la alanilserina, ¿no? La alanilserina. Este enlace se conoce como enlace peptídico y es similar al que da origen a las amidas. Observa que los extremos de este dímero poseen un grupo amino, ¿sí? El extremo N-terminal, y un grupo carboxilo, ¿no? El extremo C-terminal, ¿no? El extremo, en este caso, este es el extremo C-terminal, ¿sí? Y el extremo N-terminal, ¿sí? N-terminal, ¿sí? Entonces, en el extremo tenemos un NH2, ¿no? Un NH2. En este caso, lo vemos aquí, que nos faltó este 2, entonces ese sería su extremo de tipo N-terminal, y tendríamos el extremo de acá, que sería el C-terminal, susceptible de reaccionar con otros aminoácidos y de esta forma ampliar la cadena peptídica, ¿no? Pues podemos clasificar las proteínas de acuerdo con el número de aminoácidos que se encuentran acoplados. Las cadenas se denominan di, tri, tetra o polipéptidos. Un polipéptido es una proteína relativamente pequeña, de 50 o menos aminoácidos. Cuando la cadena de aminoácidos es mayor, se habla de proteínas en forma general. Por otro lado, si una proteína se compone únicamente de alfa aminoácidos, se denomina un aminoácido, una proteína simple.
mientras que si posee otros compuestos orgánicos en su estructura como carbohidratos, lípidos o fosfatos, entre otros, se trata entonces de una proteína conjugada. Bien, entonces existen una gran variedad de proteínas conjugadas, como lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Estos grupos no proteicos reciben el nombre de grupos prostéticos. Por último, las proteínas se dividen en fibrosas y globulares, de acuerdo con su forma. Las fibrosas están constituidas por cadenas lineales de polipéptidos arreglados en filamentos, por lo que suelen ser de consistencia oleosa e insolubles en agua. Estos rasgos hacen que sean materiales muy resistentes, por lo que encontramos proteínas fibrosas en las uñas, los músculos o los tendones. Por su parte, las proteínas globulares son semiesférica, compacta, poseen cierta movilidad y son solubles en agua, razones por las cuales son en su mayoría enzimas. Entonces, de esa manera, pues tenemos muy claro el concepto de enzima como catalizadores de tipo biológico, es decir, que acelera la reacción química, ¿no? En cuanto a sus propiedades, podemos ver que una de las propiedades es su desnaturalización, es decir, que se puede descomponer en el momento en que algún factor influya en ella. En este caso pueden ser el calor, o cuando las proteínas se calientan, se exponen a la acción de radiación ultravioleta, o se tratan con soluciones de diferentes naturaleza, alcohol, ácido o bases diluidas, acetona, etc. Experimentan cambios muy notables en su solubilidad y en sus propiedades biológicas. En la mayoría de los casos, estos cambios son irreversibles, es decir, esta reacción cuando se da no se vuelve a revertir nuevamente. Estudios realizados con rayos X muestran que la desnaturalización de las proteínas originan una disposición más al azar de las moléculas del polímero de proteína. Es así como cuando nosotros estamos fritando un huevo. Entonces ahí de esa manera las proteínas contenidas en el huevo se han desnaturalizado y no hay forma de volver otra vez a tener nuevamente las proteínas. El punto isoeléctrico, dado que los extremos N-terminal y C-terminal de una proteína conservan la capacidad de ionizarse dependiendo del medio en donde se encuentre dicha proteína. Es posible definir el punto isoeléctrico de un polipéptido como el pH al cual los iones positivos y negativos se encuentran en equilibrio. Este valor, al igual que en los aminoácidos, varía de una proteína a la otra. En cuanto a las reacciones coloreadas, existen una serie de pruebas químicas para determinar la presencia de proteínas en una solución o para identificar tipos específicos de aminoácidos en una proteína. Las pruebas más importantes son la reacción de Biuret, la reacción de santoproteica, y pues existen también otros, la hidrólisis, que se tiene en cuenta como el enlace peptídico de una proteína cualquiera, y por lo tanto se puede romper si se le trata con un ácido fuerte. En este caso puede ser el ácido clorhídrico o el ácido sulfídrico, ¿no? A altas temperaturas, estamos hablando 110 grados centígrados, si las condiciones son más suaves, se consigue una hidrólisis parcial. Entonces, ahí estamos hablando de rompimiento más que todo, del hidrógeno
de las moléculas cuando hablamos de hidrólisis, ¿no? Entonces, las estructuras de las proteínas, en cuanto a su estructura, vamos a encontrar estructuras de tipo primaria, estructuras de tipo secundaria, estructuras de tipo terciaria y estructuras de tipo cuaternaria, ¿no? Estructuras de tipo cuaternaria, ya estas estructuras son unas macromoléculas. Pues podemos tener muchos ejemplos en relación con estas macromoléculas de estructuras de proteína cuaternaria. En el caso podríamos hablar de la hemoglobina y existen también otras estructuras de macromoléculas de tipo terciario, de esas proteínas de tipo terciario, y de alguna manera encontramos en estas proteínas unas características muy notorias, ¿no? De las funciones de las proteínas cumplen numerosas funciones dentro de los organismos vivos, constituyendo cerca del 50% del peso seco de la mayoría de los organismos. A continuación mencionamos algunas de las importantes, profundizando especialmente en la acción enzimática de estas macromoléculas. Entonces, dependiendo de la función estructural, las proteínas son el material del cual están hechas muchas estructuras de soporte y protección externa, como la membrana celular, los cilios y los flagelos, las uñas, la piel y el pelo, los tendones y los músculos y las telarañas, entre otras, ¿no? Entonces, cumple con las funciones de estructural, ¿no? También otras proteínas cumplen una función de transporte, ya que transportan ciertas sustancias hasta el lugar donde el cuerpo lo necesite. Entonces, como por ejemplo, pueden haber proteínas que transportan el oxígeno desde los pulmones hacia todas las células del cuerpo. De manera similar, la mioglobina en los músculos almacena el oxígeno necesario para la actividad muscular. Entonces, esos son ejemplos. Esa molécula, esa proteína de transporte, la llamamos generalmente hemoglobina. También cumplen las proteínas una función de defensa. En este caso, son los anticuerpos que formamos, son los llamados y denominados los que van a defendernos, ¿no?, de ciertos anticuerpos, de ciertos agentes patógenos. En este caso, pues de alguna manera defienden al organismo de agresores externos. Son proteínas altamente específicas que solo actúan en contra de determinados patógenos, como si fueran una imagen especular de estos que los neutralizan. Los patógenos o agresores contienen antígeno, que son proteínas opuestas a los anticuerpos, ¿no? Entonces, eso hace que exista una serie, como una especie, como si fuera un llave y un candado, ¿no? Entonces, existe otras características de las funciones, otra función de las proteínas, que son, hay unas que son de tipo enzimáticas, y para eso nosotros pues tenemos que entender que las enzimas son catalizadores biológicos que hacen posible la ocurrencia de reacciones vitales para los organismos, que de otra forma no ocurrirían, o para los cuales serían necesarias temperaturas demasiado alta para permitir la supervivencia de dicho organismo, ¿sí? Es decir, si no están las enzimas en nuestro cuerpo, tendríamos que volvernos como los cocodrilos, que necesitan estar en temperaturas recibiendo el sol para poder que todas sus reacciones químicas puedan desarrollarse. Entonces, eso se llama los paquidermos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el papel enzimático de las proteínas es de suma importancia, por lo que dedicaremos gran parte a este tipo de proteínas, ¿no? Pues
Las proteínas, en este caso, las enzimas. Las enzimas tienen una importancia fisiológica, es decir, que cada una de las reacciones químicas que se producen en el interior de las células son catalizadas, es decir, que la reacción si iba a darse en 2 horas, entonces se puede dar en 2 segundos. Entonces se agiliza más la reacción, de alguna manera, con la presencia de los catalizadores enzimáticos y reguladas por enzimas específicas. Todas estas reacciones están acopladas de tal manera que la ocurrencia de uno es requisito para el inicio de la siguiente, ¿no? Por tal razón, las enzimas, además de acelerar la velocidad de las reacciones químicas, también son reguladores, es decir, regulan los procesos metabólicos, como por ejemplo, si la enzima encargada de adicionar un grupo fosfato a la glucosa llega a faltar, esta reacción no se producirá, es decir, no se formará la glucosa 6-fosfato y por tanto todas las vías metabólicas derivadas de este paso pues no ocurrirán, es decir, no ocurriría la glucólisis, no ocurriría la glucogénesis, por tanto. Por otro lado, tenemos que muchas enfermedades son resultado de alteraciones de la actividad enzimática, en el caso, por ejemplo, de la diabetes, producida por la incapacidad de organismos para sintetizar insulina, una enzima encargada de regular los niveles de glucosas de la sangre. Si la concentración de azúcar en el suero sanguíneo es demasiado alta, sobreviene un coma diabético y en algunos casos puede ocasionar la muerte. Entonces, ¿cómo actúan las enzimas? Como hemos dicho, muchas reacciones no podrían ocurrir bajo las condiciones de pH y temperatura del cuerpo de la mayoría de los organismos que habitan la Tierra. Las enzimas son los responsables que dichas reacciones tengan lugar. Para ello, las enzimas actúan como una especie de puente que pone en contacto el o los reactantes y facilita la formación del o los productos. La molécula que se modifica para dar lugar al producto y sobre la cual actúa directamente la enzima se denomina sustrato de la enzima. Cada enzima actúa específicamente sobre un único sustrato y sobre un conjunto de sustratos muy similares en cuanto a la forma tridimensional de las moléculas. Para ilustrar el modo de acción de las enzimas, supongamos la transformación de un sustrato, podría ser cualquier sustrato S, para generar dos moléculas, que sería el producto. Como podríamos mostrar, pues de alguna manera, pues lo podemos demostrar, pues en un primer paso, la enzima forma un complejo activado con el sustrato de manera que propicia la ruptura de enlace y por ende la formación de los productos. Al finalizar la reacción, el complejo activado se rompe y la enzima vuelve a su configuración inicial. Recordemos que los catalizadores se caracterizan porque intervienen en las reacciones sin modificar en sí mismo la síntesis. Las funciones más importantes de las enzimas durante una reacción son, en este caso, atraer el sustrato hacia su superficie para favorecer la colisión entre las reactantes y mantener los reactantes en una posición determinada con la orientación adecuada para que se puedan formar o romper los enlaces requeridos.
Bien, entonces existen coenzimas y cofactores. En este caso, en el primer caso se habla de una coenzima cuando muchas enzimas necesitan una segunda molécula para cumplir su función catalítica, que puede ser de carácter orgánico o inorgánico, sería una coenzima. Pero cuando se habla de cofactor, si la molécula adicional es inorgánico, entonces en este caso estamos hablando de un cofactor. También existen enzimas sin su correspondiente cofactor o coenzima, son inactivas y se denomina apoenzimas. El conjunto formado por la apoenzima y las moléculas adicionales se denomina holoenzima, y también podemos tener muchas características de muchas presencias de coenzimas. En este caso, un tipo de coenzimas son las vitaminas. Las vitaminas son, podemos representar un tipo de coenzima. Un cofactor, entre ellos tenemos en nuestro cuerpo vamos a encontrar muchos iones de zinc, muchos iones de cobalto, potasio, hierro, magnesio, manganeso. Entonces esos son cofactores y son en algunas proteínas van a estar estos cofactores, entonces van a formar, van a ser proteínas que actúan como cofactores. Por lo que se conocen como, en este caso, los oligoelementos o minerales traza. Bueno, entonces existe una conformación de las enzimas, ¿no? Para que una enzima pueda ejercer su acción catalítica, debe poseer una conformación tridimensional especial. Cuando se pierde dicha conformación, ya sea por cambios en la temperatura y el pH del medio o por la presencia de iones u otros reactivos, como vimos anteriormente, la enzima pierde su capacidad catalítica, es decir, de generar la reacción química de una manera mucho más rápido. En ese caso sería una reacción de tipo bioquímica, de manera mucho más rápida. Entonces, pues vamos a tener ese tipo de dificultad, ¿no? Entonces, existen aminoácidos estructurales. Entre estos podemos encontrar los aminoácidos de unión o fijación y los aminoácidos catalíticos. En cuanto a la nomenclatura y la clasificación de los aminoácidos de estas enzimas, es sencilla. Entonces generalmente se utiliza la adición del sufijo asa, ¿no? a la proteína. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar de la lipasa, que hidrolizaban grasas, y las proteasas hidrolizan los enlaces péptidicos en las proteínas. También encontramos la hidrogenasa, la transferasa, ¿no? Entre síntesis de proteínas, en la medida en que las enzimas regulan el metabolismo, controlan así la totalidad del funcionamiento de un organismo. Si a esto le sumamos la función estructural de las proteínas, vemos que los materiales de los que están hechos, ya sea la piel, pelo, uñas, músculos, etc., son básicamente proteínas. Eso nos lleva a preguntarnos mediante qué mecanismos se controlan la síntesis de proteínas, cómo asegura un organismo que la enzima necesaria para un proceso se encuentra en el lugar y momento adecuado. La respuesta está en la genética. Como sabemos, las células de animales, plantas y hongos tienen un núcleo, y dentro del núcleo se encuentran los cromosomas, compuestos básicamente de ácidos nucleicos, de los cuales pues hablaremos más adelante. Por ahora basta con
mencionar que la información genética se encuentra codificada en los ácidos nucleicos, específicamente en el ácido desoxirribonucleico, o comúnmente denominado ADN. Ácido desoxirribonucleico, en los términos ingleses hablamos del DNA, ¿no? Entonces, de tal manera que la maquinaria encargada de la síntesis de proteínas en las células decodificada y descifra este lenguaje cada vez que una nueva proteína va a ser fabricada. La transferencia de información desde el ADN hasta esta maquinaria se lleva a cabo gracias a la acción de otro ácido nucleico, que es el ARN o ácido ribonucleico. Dos tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteína, que puede ser el ARN, el mensajero, y el ARN de transferencia, ¿no? El ARN de transferencia, ¿sí? De transferencia. Entonces, el primero, en el caso del ARN mensajero, se encarga de copiar la información que está en el ADN de los cromosomas y transportarla fuera del núcleo hasta la maquinaria de síntesis. En el caso del ARN de transferencia, por su parte, traduce el mensaje al lenguaje de los aminoácidos, de modo que transfiere uno a uno y en el orden correcto los aminoácidos que deben ser ensamblados para formar la proteína deseada. Pues de esa forma nosotros podemos encontrar la síntesis propiamente dicha se lleva más que todo en los ribosomas que tenemos en nuestra célula, que son unos organelos celulares compuestos por proteínas y ácidos nucleicos ensamblados de tal forma que presenta una forma más o menos globular con múltiples salientes y depresiones similares a los sitios activos de la enzima. Entonces tenemos unos procesos de síntesis de proteína que tiene que ver con la iniciación, la elongación y la terminación, ¿no? Y la terminación, pues de alguna manera, pues con base en esto, entonces hemos podido explicar qué tipo de estructuras presentan la hemoglobina, las proteínas globulares y las proteínas de la seda. Es importante que respondan qué nombre reciben este procedimiento y expresen ejemplos cotidianos en donde se observan estos cambios. Buenos amigos, hasta aquí llegamos y no olviden compartir el video, darle like y pues nos vemos en nuestra próxima clase.